tiene que ver cómo aplicamos el mensaje de Dios en medio de esta cultura. Como este mes estamos viendo algunos temas de misiones, vamos a hablar del lenguaje, de la comunicación, la enseñanza y la cultura. Voy a poner un video para que todos, para poner el contexto de esto. ¿Se ve el video? Sí. Sí. Depende, ¿verdad?, de la edad de las personas, del lugar donde nos encontremos, del grado de amistad o de parentesco, etcétera. Pues bien, hoy hablaremos de los distintos saludos que hay en otras partes del mundo, saludos que no son muy frecuentes aquí y que nos resultan curiosos. Pues veamos qué tiene que decirnos nuestra amiga Teresa Baró. Muy buenas tardes, bienvenida. Bienvenida a perdona que no nos hemos puesto de acuerdo. No te puedo dar dos besos hoy. A la oriental. A la oriental, o Sí, sea, sí, sí. Claro, como en la India o como en Tailandia, por ejemplo, es el gesto del namaste. el namaste. Sí, tiene diversos grados de inclinación y significa respeto, significa también humildad. Y también se utiliza para dar las gracias o para decir lo siento, no solo para saludar. Perfecto. El apretón de manos está muy generalizado también. El apretón de manos ahora ya casi es universal, casi, pero es cierto que los occidentales hemos tendido a imponerlo. El mundo de los negocios ha tendido a utilizar los gestos occidentales, pero el apretón de manos, claro, al dar la mano hay un contacto físico y hay algunas culturas que no son muy permisivas en los contactos físicos. Y en cuanto al abrazo que apuntaba Patricia, que es una mujer de contacto. Sí, pues el abrazo hay algunos países que no lo aceptan con desconocidos. Pues vamos a ver en Finlandia, por ejemplo, pues dar un abrazo a alguien, si no es de la familia, es algo que violenta bastante. En cambio, pues en América Latina el abrazo puede ser, incluso entre desconocidos, una forma de saludarse. Y en cuanto al apretón de manos que comentábamos, hay muchas formas de darlo también, según la zona del mundo donde estamos, porque aquí en Europa pues se mira fijamente a los ojos cuando nos damos la mano, ¿no? Sí. Porque si tú no me miras, yo sospecho algo, o digo, este chico es muy tímido. Y en cambio, pues en Japón, por ejemplo, si es que se llega a dar la mano, estos japoneses, por respeto y por humildad también, bajan la mirada. Claro, y aquí nos sorprendería esto. Claro, porque ahora que hablas de Japón, claro, podemos ir por negocios o como turistas. ¿Qué hacemos? O los políticos que también tienen viajes, ¿no? de diplomáticos. Podemos ver también aquí una fotografía, una imagen, donde está Rajoy visitando en una visita a Japón recientemente y está saludando al emperador y le da simplemente un apretón de manos. Cuando en su país, en Japón, lo que hacen es esta reverencia, hacen una reverencia. Parecido al namaste. Parecido al namaste, pero sin las manos así. Hacen una reverencia y en principio no se tocan. ¿Qué pasa? Pues que normalmente la tendencia del protocolo es donde fueres, haz lo que vieres. O sea que nos adaptaríamos, tendríamos que adaptarnos a las costumbres del país que visitamos y por eso es importante conocer todo esto. En América, por ejemplo, el apretón de manos pues es muy fuerte, mirando a los ojos, incluso puede ir acompañado de unas palmadas fuertes en la espalda. Sí, los americanos son un poco más, son más brutos, ¿no? son más brutotes. Y bueno, o sea que incluso el mismo apretón de manos occidental tiene distintas versiones según el país donde estamos. Claro, en este caso Rajoy no tendría que haber dado una. Bueno, esto es una foto, sí, polémica, pero claro, es o nos adaptamos al protocolo del país que visitamos o entonces podemos correr el riesgo de no empezar muy bien las relaciones diplomáticas o personales o de negocios que sean, ¿no? Cuando hay dificultades con el idioma porque no lo conocemos, el lenguaje no verbal es muy útil para causar esta buena impresión y para facilitar estas relaciones. ¿Qué pasa en los países árabes? ¿También podemos encontrarnos con este problema? problema? En los países árabes el contacto físico es más frecuente y entre hombres incluso pues hay la costumbre en algunos casos de besarse la mejilla mientras se saludan con las manos. En los países árabes lo que hay que tener en cuenta es que a las mujeres no se las puede tocar, porque el trato familiar sí permite el contacto físico de besos o abrazos, pero no podemos, un hombre en el mundo árabe, un hombre occidental tiene que ir con cuidado y no tocar a una mujer árabe. Porque si no son de la familia no hay este contacto físico y esto claro, si no se puede tocar ya dos besos, imagínate, imposible, ¿no? Los besos hay que dosificarlos de alguna manera dependiendo con quién estemos. Sí, tener prudencia en este sentido, pues los hombres incluso llegan a caminar, los árabes entre sí, a caminar cogidos de la mano en señal de amistad, pero cuando un occidental visita este país tiene que ir con cuidado con las familiares del anfitrión. Claro, y hay países o en zonas donde quedamos un beso, dos besos, tres besos, pues hay gente que da hasta 4
otro. Sí, pues el beso también depende del país. En países del centro de Europa, como Suiza, como Holanda, se dan 3 besos. Empiezan por la derecha, izquierda y derecha. Aquí nos damos 2. En Latinoamérica es frecuente que se den 1. Y hay países como Rusia donde incluso se besan en la boca Sí, los sí. hombres. Aquí también cada vez es más frecuente que los hombres, los amigos, se besen cuando se ven, en este beso social, ¿eh? Un piquito, que se viene a decir, ¿o no? Bueno, ahora lo del piquito, no, más bien en la mejilla, es un roce de mejilla, pero aquí Que, cosas que ocurren en otras culturas, y estamos hablando del saludo, y cosas que para nosotros podrían ser chocantes, como ese beso, ¿cierto? Hay muchas formas en cómo nosotros vivimos, ¿cierto?, en la cultura, y no nos damos cuenta de nuestra forma hasta que no nos encontramos con alguien de otra cultura, un inmigrante, o cuando salimos del país. Así que no sé si alguien quiere opinar del video antes de seguir. Sí, hermano Luis. Muchas bendiciones Dígame. a todos. Como a mí me choca como cuando llego acá en Chile y veo que algunas madres o padres están dando besos en la boca a sus hijos. Y esto como es así para mí. Como en nuestra cultura no tenemos eso. Se dan besos como aquí. Y cuando lo veo, esto así. Claro, no es muy común tampoco. Se da, pero no es muy común. Y de hecho, los médicos recomiendan que no sea así, porque en nuestra boca hay muchas bacterias, hay muchos bichos. Entonces, si besamos a nuestros hijos en la boca, le transmitimos a ellos podríamos transmitirle nuestras enfermedades. Pero hay países que, bueno, ahí vieron en Rusia que los hombres, algunos, se dan besos. Pero eso es un tema cultural. Tema cultural. Hoy día, cultural. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, hermano Luis, Hermano es Claudio. más el saludo de hombre, o sea, yo tenía entendido que decían que hombre que nos saludamos hay que apretar bien y como tirar hacia la persona, según dicen que es como que tomáis empoderamiento sobre la otra persona. Lo he escuchado. Mire, esas son técnicas milenarias. No sé. Sí, puede ser, no sé. Son cosas. Nosotros en general nos saludamos, ¿cierto? De la mano, de abrazo. Pero me llamó la atención que hay culturas como Gran Bretaña e Inglaterra, donde es así, de bien lejos, no es como nosotros, que nos saludamos, nos abrazamos, ¿cierto? Pero bueno, vamos a empezar este tema que tiene que ver con el intercambio cultural y cómo nosotros podemos, esto nos sirve para poder entregar el mensaje. Aquí lo importante es cómo hacemos que el mensaje de la palabra de Dios sea relevante. Cuando nosotros ignoramos la cultura, ignoramos las costumbres, el mensaje se vuelve irrelevante, ¿ya? Y las personas pueden rechazarlo, no porque rechacen a Jesús, sino porque rechazan la forma en que le entregamos el mensaje. Es como que si yo le diera un vaso de agua a usted, ¿cierto? Y usted tiene sed, pero el vaso que yo le voy a dar con agua está sucio. O no es un vaso. Hay gente que podría rechazarle eso por cultura, ¿cierto? Lo mismo, lo importante ahí es que el agua llegue a las personas. Entonces, hay que ver y entender las culturas para poder cumplir el objetivo, en este caso el nuestro, el entregar el mensaje y la palabra del Señor. Y ahí en Mateo 28, 19, dice, que esta es la base de esta clase, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces aquí dice que debemos llevar este mensaje a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí ya tenemos un problema. Yo me imagino que cuando los discípulos recibieron este mandato del Señor, yo me imagino que también se vieron ahí y dijeron, chuta, vamos a tener que llevar este mensaje, y me imagino que a lo mejor no estaban preparados. Por eso que Jesús también les dijo que el Espíritu Santo les iba a recordar y les iba a ayudar en esta gran labor. Bueno, en Mateo
No, en Marcos 16:15 también dice algo parecido, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, a todo el mundo. ¿Cómo vamos a todo el mundo? ¿Cómo entregamos el evangelio y el mensaje del evangelio a todo el mundo? Bueno, y vamos a ver aquí algunas cositas, este es como el índice de lo que vamos a ver, si es que alcanzamos. En Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cómo conoceremos la verdad si la adornamos o no sabemos o no entendemos la cultura? La verdad es el mensaje que debemos enseñar. Ese es el que hace libre a las personas, no la cultura. La cultura, nosotros podríamos enseñarle formas a las personas, pero eso no lo va a hacer libre. Lo que lo va a hacer libre es la verdad, el evangelio. El evangelio es el que transforma a las personas. Dicen que Dios habló, ¿cierto? En la escritura. Pero Dios habló para ser entendido. Y en eso está la simplicidad del evangelio. Es cierto que yo creo que más del 80-90% del mensaje de la Biblia es un mensaje entendible, ¿cierto? Pero hay pasajes que son confusos, hay pasajes que debemos estudiarlo y a lo mejor buscar en varias versiones de la escritura o ver, como hacen los teólogos, de buscar, ¿cierto?, los orígenes bíblicos, la cultura, entender cómo era el mundo cuando se escribió este texto. ¿Qué es lo que quería decir el escritor? Porque finalmente el mensaje no es lo que yo creo que dice, ni lo que yo interpreto que dice. Lo que ahí dice es lo que el escritor, inspirado por Dios, quiso decir. ¿Cuál fue su intención al momento de escribir? ¿Ya? Así que vamos a ver estos puntos. Vamos a partir por el tema, ¿cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? Y aquí abro los micrófonos. Salvar al mundo, que el mundo lo conozca. Bien, ¿alguien más? Mostrar su Bueno, amor, su misericordia. misericordia. Amén. Ahí en Salvación. salvación. Ahí en 2 de Corintios 5, 18, 19. 5, 18, 19. Voy a mutear un poquito. Ya muteó la pantalla. En Mateo, en 2 de Corintios 5, 18 y 19, si alguien lo puede leer. Hermana Nancy, dele no, hermana Nancy. Sí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bien. ¿Cuál es entonces la misión de Dios? De reconciliar. Reconciliar al mundo con Él. Dios. Dios quiere reconciliarse con el hombre. Y para eso, dice aquí en 2 Corintios, Dios va a pasar por alto ¿qué? Los pecados. pecados. Porque en Cristo, ¿cierto? Jesús se llevó todos nuestros pecados en la cruz. ¿Y quiénes son los encargados de cumplir esta misión? Dice que a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Nosotros, Señor. Nos encargó la palabra de reconciliación. Nosotros tenemos que ir y decirle al mundo que hoy día Dios hizo las paces a través de Jesús. Que hoy día pueden tener paz con Dios, que pueden volverse a Dios, ¿cierto? En el libro de Efesios dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí Pablo en el libro de Efesios está diciendo que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos ministerios hay? Pregunta, ¿cuántos ministerios hay?
según este texto, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un solo ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Lo dice clarito al final, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios capacita a hombres y mujeres, llama a hombres y mujeres con distintos dones, con distintas capacidades para cumplir la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? Reconciliar al hombre con Dios. Bueno, en 1 Pedro, este es un pasaje muy conocido, dice, más ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en el Salmo 51:13, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cuál es el mensaje entonces que hay que entregarle al mundo? Oh, Dios, perdón de pecado. ¿Cómo resume usted el mensaje que hay que entregarle al mundo? Yo digo, Este mostrarles el amor de Dios, Mostrarle el amor de Dios. porque mensaje, generalmente... Ujú. Dele nomás. No, porque siempre la gente siente que nadie lo ama. Entonces, nuestro mensaje es que porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Ese es parte del mensaje de reconciliación. Dios amó al mundo, por eso entregó a su Hijo, ¿cierto? El mensaje del Evangelio es la mejor noticia que tiene la humanidad, por eso le llamamos Evangelio, donde el ser más poderoso, más grande de todo el universo, se encuentra con el ser humano y esto produce un cambio de vida. Recuerden que el Evangelio tiene que ver con arrepentimiento y fe, que a veces nosotros pasamos por alto eso, porque tenemos temor de decirle a la gente que tiene que arrepentirse, volverse a Dios. En realidad, yo prefiero decir una traducción mejor, vuélvanse a Dios, porque cuando uno dice arrepiéntanse, la gente ya como que lo toma como algo extraño, pero cuando uno le dice vuélvete a Dios, al plan original de Dios, la gente lo toma de otra manera. Pablo cuando predica en Grecia, él dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, Pablo dice, ustedes no sabían, pero Dios ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, o sea, que todos se vuelvan a Dios. En Corintios Pablo dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. Y estos son los pasajes paralelos de la Gran Comisión. Ya leímos, ¿cierto? Mateo, me faltó ahí Marco, pero también lo leímos Marco. En Juan 20, 21 y 22 dice, entonces Jesús les dijo, otra vez paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque no los mandó así nomás. No nos dejó solos. Nos dejó el Espíritu Santo para poder llevar este mensaje. Recuerde que si nosotros hablamos de nosotros mismos, probablemente no va a haber ningún efecto. Pero si el Espíritu Santo está en medio de nosotros, es Él, es Dios mismo quien provoca esta transformación, este arrepentimiento. En el libro de Lucas dice, así les dijo, y está escrito, que fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase a los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese es el mensaje que tenemos que entregar. Pero debemos recordar que en el libro de Mateo dice, ir por todo el mundo a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, ¿cierto? Entonces, debemos nosotros poder llevar este mensaje del Evangelio. Y este mensaje tiene que ser claro, tiene que ser potente, tiene que ser relevante. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Un hombre fiel, ¿qué es la fiel? ¿Qué es lo fiel?
Personas fieles. permanecer fiel, sin dobleces. Si yo digo es fiel, es fidedigno, es verdadero. La fidelidad tiene que ver con que yo lo que oí de verdad, eso es lo que transmito. No transmito otra cosa. No voy a transmitir lo que no es el mensaje. El mensaje fiel es igual al original. Cuando decimos que es fiel, es igual al original. De ahí viene la palabra fiel. Entonces encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de Dios, y eso también lo dice la palabra. ¿Qué significa que somos embajadores de Dios? Representantes. Somos representantes Representantes dignos. dignos, ¿cierto? El embajador debe representar a quien lo envió. El embajador debe aprender, ¿cierto?, el idioma. Hoy día, si lo llevamos a nuestra sociedad, el embajador tiene que aprender el idioma donde es enviado. Tiene que entender las costumbres al lugar donde es enviado. No está obligado a adoptar la cultura y las creencias, ni a comportarse de otra forma. Pero él tiene que entender cómo saludar, cómo, para no ofender con sus palabras, ¿cierto? Y lo más importante es que tiene que aprender a relacionarse con los demás. Eso es. Así como lo hizo Jesús. Pues. Recuerden cómo se le conocía a Jesús. El amigo de pecadores y prostitutas. ¿O no? Pero Jesús pecaba. No. No. Íntegro. Era Santo. íntegro. Él era un verdadero embajador del cielo. Antes de seguir, ¿qué lenguaje se habla en el cielo? Lenguaje celestial. ¿En qué idioma hablan en el cielo? Interesante pregunta. ¿Por qué? Porque Cuando estemos allá vamos a ver. ahí vamos a ver, pero vamos a entender todo, vamos a entender todo. Lo importante es que todos vamos a entender. Sí, porque en esta lección yo estoy hablando de la cultura, cuando el mensaje se tiene que llevar a otra cultura o a otra forma, ¿cierto? Y vamos a ver lo que dice aquí. ¿Alguien entiende lo que dice ahí o no? Para nada veo como chino así algo. No como judío la letra. Si yo les trajera a ustedes el mensaje así hoy día, les No. dijera, esto es lo que tienen que aprender. No lo aprenderíamos porque no conocemos la letra. No entendemos nada. Y el Sí, mensaje diría que el hermano Luis nos está diciendo. Claro, ahí está. Son las bienaventuranzas en árabe. Pero, ¿de qué sirve eso? Sí. Si nadie lo entiende. Si no es pertinente, si no es relevante. Por eso decían que en el tiempo del oscurantismo, cuando la Iglesia Católica implementó, ¿cierto? Porque la primera traducción de la Biblia fue al latín. Toda la enseñanza de la Biblia a la gente era en latín. ¿Qué entendía la gente? Nada. Nada. ¿Era transformador ese mensaje? Para nada. Debe haber algún católico antiguo que diga que el mensaje todavía hay que entregarlo en latín, que a lo mejor era algo romántico, no sé. No sé si quedará alguien que diga que así tiene que ser. No, yo fui a misa donde todo se hacía en latín, entonces no entendía ni jota, pero iba a misa. Lo que más hacía era que los cánticos, pero todo se hacía en latín, efectivamente. Claro. Bueno, eso no aporta mucho. Y a veces nosotros somos así. A veces nosotros somos así. Usamos palabras y lenguaje que es nuestro. Así es. Por ejemplo, alguien dice, o denme a usted ejemplo, pero dicen, el hermano ya no camina y hay alguien nuevo. ¿Qué entiende? Que tiene parada, que tiene algo en las piernas. Claro, que tiene algo en las piernas. Por No, cojo. el hermano cayó. Usa muleta. El hermano cayó. ¿Qué Claro. significa eso? Sí. Para nosotros que pecó, para los otros que se pegó un golpe. Claro, y nosotros tendemos a usar lenguaje que entendemos nosotros, ¿no? Claro. Ya no termino. Y eso, y a veces nos encanta eso, nos gusta, pero la pregunta es si estamos siendo relevantes para cumplir la misión.
si eso cambia a las personas, es complicado. Y es por eso que vamos a hablar de la cultura. ¿Qué es la Qué cultura? rico, claro. ¿Qué es la cultura? La cultura es no sé cómo decir la palabra, pero como la forma de un país. Cada país tiene su cultura propia. Claro. En las costumbres, en las comidas, bueno, naturalmente en su idioma, pero son culturas diferentes. ¿Puede Yo puse ser la identidad de un país? la identidad. Aquí Y vamos la, a ver. ¿Qué y es? la Cuéntame. manera de hablar, de actuar, como dicen que los haitianos como hablan, como si fuera que estamos peleando, lo que así, pero los chilenos hablan como, como hablan tan suavecita entre ellos. Todo eso es un tema de De cultura. cultura. Sí. Puse esa foto porque por Que los ejemplo, Hermano identifican. Luis, hermano ¿Mm? Luis, Hermana a mí Fresia. en aquellos tiempos en el liceo me quedó muy grabado, una profe me enseñó que la cultura y él me dijo que es todo lo que el hombre hace. Eso. Eso es. Eso es. Yo puse esa foto porque a mi esposa no le gustan los mariscos. La cultura tiene que ver con muchas cosas. Primero, lo natural es que todos nacemos. Yo dije el domingo que los bebés lloran de la misma manera en todas partes del mundo. Usted va a ver un nacimiento y va a ver que los bebés lloran todo igual. Y hay cosas que nos representan como seres humanos, que tienen que ver con lo que es natural, la naturaleza. Lo natural es todo lo que tiene que ver con la creación, con Dios, sin la intervención humana. Eso es lo natural. Pero todo lo que nosotros creamos o todo el contexto en que vivimos es cultural. Por ejemplo, la nacionalidad, la lengua, la historia, la economía, las leyes, las tradiciones y las costumbres. Eso es cultura. No es necesario ir a otro país para conocer una cultura. Uno puede moverse de Vitacura a La Pintana y va a ver que hay un cambio cultural, que no todo, aunque estamos en la misma región, no es todo igual. El pastor que ha viajado a otros países y que ha viajado por Chile también sabe que en el sur las cosas son distintas. En el Entonces podemos norte, decir que la cultura es influyente en el ser humano. Influye en tu manera de vivir, de expresarte. Entonces, es significativo, porque la cultura influye y es determinante, porque así te es, sitúa, te así es. identifica. Claro, Y el pero es resto, determinante solamente para algunos, no para los ajenos que uno llega como ajeno. es que, Uno es que tiene que siempre adaptarse a la cultura, a las costumbres, a las tradiciones. es que ese es lo interesante de la cultura, porque de esa manera, cuando nos dicen que nosotros tenemos que adaptarnos, donde llegamos, es la manera en que comienza a ser influyente sobre otros. Ya. Bueno, Comienza claro. a influir. Comienza a influir sobre nosotros, porque en definitiva, si vamos a otro lugar, vamos a tener que respetar su cultura, y ya está ejerciendo una influencia sobre cualquiera, el que cambie de lugar. Si hay un fracaso en los misioneros, es cuando no entienden la cultura. Así Y es. cuando tratan de imponer, en vez del mensaje, la cultura. Cuando van a otro lugar y en vez de llevar el mensaje del evangelio, van con temas culturales, que incluso no tienen nada que ver, incluso con la ética ni con la moralidad. El ser humano es un ser cultural. Los escritores de la Biblia también. Nosotros también. Y el tema es que dicen que cada persona es prisionera de su cultura. O sea, en cierta manera nosotros estamos insertos en una cultura y pensamos que todo es así. Y cuando nos damos cuenta que tiene que ser así. Entonces, cuando nos damos cuenta que no es así, cuando nos topamos con la ciencia, con la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Mercedes López, cuando nos topamos con nuestro hermano venezolano y nos damos cuenta que hay cosas que no son así. Porque es necesario que nosotros, para entregar el mensaje, entendamos la cultura. No podemos cerrar los ojos y decir, no, tiene que ser como lo hacemos acá. Pero perdón, hermano Luis, aquí hay una cosa bien importante, o sea,
los venezolanos tienen su cultura, yo no le puedo implantar la mía, pero tampoco puedo hacer la de ellos como mía, porque cada cual tiene su cultura. Yo trataré de adaptarme a ellos, pero nunca dejaré la cultura mía, porque en el caso, por ejemplo, yo tuve muchos amigos pastores que se fueron a otros países y uno de ellos jamás comió la comida del país donde estaba y estuvo en uno de los 10 años. Él venía a Chile y compró las cosas de Chile y su esposa preparaba los porotos y todas las cosas. Entonces, él nunca, cuando iba a las casas de los hermanos, de los otros hermanos, comía aquello, pero en su casa. Así es. Sí, partí diciendo que el embajador tiene que entender la cultura, conocerlo y conocer el lenguaje para no ofender. Claro. Para no ofender. No necesariamente tiene que adoptar las creencias o la cultura, pero sí tiene que entenderla para poder llevar el mensaje de la mejor forma. Recién dijimos también que no sabemos el lenguaje celestial, pero ¿en qué idioma habló Dios? Cuando en la escritura estamos hablando. Habló en hebreo, en arameo y en griego. Pero ¿eso significa que Dios habla hebreo? No, es para que se entender los hombres que entendía. Él se hizo entender. Sí, pues. Se hizo entender en ese idioma. Porque a lo mejor si hubiera hablado con códigos del cielo, no hubiera entendido nadie. ¿Cierto? Para mí, él habló todos los idiomas. Claro, hoy día él llega a todo el mundo, sí. pero en la escritura, cuando él se reveló, ¿cierto? En el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo en arameo y griego. Entonces podríamos decir que Dios habló en esos idiomas, porque se hizo entender a los escritores bíblicos en esos idiomas. Si no, no lo hubieran entendido, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, hermana Luis, Cimcia. quería decir algo sobre el tema de las culturas. Pero Dígame. igual, aún que cada uno tiene su cultura, como nos estamos moviendo, como viajando en otros países, a veces nos quedamos en el país que no es de nosotros, pero como ser cristiano, en cada cultura, como hay cosas que son, que uno está haciendo o pensando que es malo. Pero para mí como cristiano, lo estoy diciendo, sería mejor como sacar lo bueno. Es como si voy en este país y veo que tengo una manera que acto o que hablo, que molesta, o que los demás no estaban acostumbrados a escucharlo, pero que no es tan bueno de verdad. Estamos conscientes que no es tan bueno. Y para mí como cristiano es tratar de sacar lo bueno en cada cultura, que sea la comida, que sea el comportamiento, todo eso. Y eso que decir, hermano Luis. Lo importante es que como cristianos tenemos que aprender a relacionarnos con los demás y relacionarnos de la manera en que nos puedan recibir y que no nos rechacen por la forma, sino que si las personas rechazan la enseñanza o el mensaje, bueno, rechazan a Dios, pero no que nos rechacen por la forma. No sé si me explico, pero mire, yo tenía, cuando estudié en la universidad, y a varios le he dicho ya ese ejemplo, tenía un compañero que era gringo y estaba aprendiendo español y hablaba así. Entonces cuando fue el 18 de septiembre, nos fuimos nosotros y dijo, ¿a dónde van? Y dijimos, no, nos vamos a ir a comer una parrilla. Entonces él intentó traducir eso y dijo, ¿se van a comer la parrilla? Sí, pues vamos a ir a comernos unos fierritos. El fierro, iron, decía, iron. Van a comerse el fierro. No, pues lo que está en el fierro, o sea, en realidad lo que debíamos haber dicho, nos vamos a ir a comer la carne de la brocheta o la carne del fierro. Pero nosotros usamos modismos que son nuestros. Y que para otra cultura, cuando uno se enfrenta a personas de otra cultura, se da cuenta que el mensaje no es claro, no es claro. A eso me refiero, a que es necesario que nosotros entendamos cómo funcionan algunas personas para poder llevarle un mensaje claro, ¿ya? El tema es que la escritura se escribió en un contexto particular, en una cultura particular, en la Palestina del
primer siglo, en el caso del Nuevo Testamento. Y la pregunta es si eso limita o no su relevancia, su autoridad. ¿Es pertinente y relevante la palabra de Dios de ese tiempo, escrita en esa lengua, para hoy? Es relevante. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero lo bueno es que nosotros ya la tenemos traducida. Porque si tuviéramos que leer la palabra en los textos o en los manuscritos que se han encontrado, probablemente no entenderíamos nada. Y hay gente que ha hecho la labor de traducirla a nuestro tiempo, a nuestro lenguaje. Pero ¿significa que la traducción es perfecta? No. Hermano Luis, Hermana Gloria. sí, es súper interesante lo que usted está diciendo, porque el domingo se acercaba una hermana y nos decía que quería a su hijo una Biblia, pero quería una que no estuviese manipulada. Entonces, justamente tiene que ver con lo que usted está diciendo, porque todas las Biblias están manipuladas. No hay ninguna, yo le decía, hermana, están todas manipuladas porque son todas traducciones, no tenemos originales de nada. Entonces son todas traducciones, por lo tanto, están todas manipuladas para bien o para mal. No hay originales. Y tiene que ver justamente con lo que dice usted de lo que son las traducciones y de cómo el Señor permitió que fuesen traducidas la Escritura para que nosotros pudiésemos recibir el mensaje finalmente. O sea, una bendición. Una bendición. Eso, hermano Luis, gracias. Así es, hermana Gloria. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que cuando nos convertimos al Señor, nos convertimos también en un contexto cultural. Y a veces pretendemos, cuando predicamos, en vez de enseñar el mensaje que nos hizo libres, de enseñarle a la gente que esta es la mejor versión, y empezamos a debatir que esta es la mejor versión de la Biblia. No, que así hay que adorar a Dios. ¿Cómo hay que orar? ¿Cómo se ora? ¿Cómo hay que orar? ¿Cómo oraba Jesús? No, estoy hablando de la posición, de la forma. ¿Cómo dice la Biblia que oraba Jesús? Se apartaba. Pero dice mirando sus ojos al cielo, ¿cierto? Oraba a su Padre, ¿cierto? Me parece que es Pablo que dice, toda rodilla se doblará. Pero hay gente que trata de predicar una forma. Lo importante del mensaje es que el corazón esté humillado. Que el corazón sea un corazón íntegro para buscar a Dios, un corazón honesto. Eso es lo más importante. Pero la forma, a lo mejor no es tan importante, porque alguien puede estar de rodillas, pero ni siquiera conectado con Dios. Entonces nosotros a veces tenemos ese problema, que en vez de entregar el mensaje, la esencia del mensaje, entregamos la cultura, predicamos la cultura, la forma cultural. Y para nosotros los cristianos la forma cultural es cómoda. El mensaje del Evangelio está condicionado por la cultura. Y aquí hay un ejemplo bueno de cómo a veces nosotros tratamos porque nosotros queremos tener cosas claras, o ya, ¿cómo Jesús sana a un ciego? Y queremos saber cómo lo hizo para hacerlo de la misma manera. ¿Cómo Jesús sana a un ciego? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo Jesús sanó al ciego? O a varios ciegos, porque sanó a muchos ciegos. Bueno, con uno escupió en el suelo, hizo una mezcla y la puso en sus ojos, ¿verdad? Sí, ese es Juan 9. ¿Cierto? Ese es Juan 9, sí. Claro. ¿Otro? A otro, en Mateo 9:29, dice entonces le tocó los ojos. Claro. Le tocó a ese que le escupió en Marcos 8:23. Imagínense, claro. Culturalmente, Jesús le escupió en los ojos. O sea, nosotros vamos a orar por alguien ciego y le vamos a escupir en los ojos. Definitivamente no. No. A otro, Jesús le tocó los ojos, diciéndole conforme a vuestra fe se ha hecho. Es en Mateo 9:29.
Y a otro le probó su fe, respondiéndole le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿El milagro o el mensaje que está entregando Jesús en ese milagro? Cuando sanó al ciego que dijo mi hermana Elena, ¿el mensaje cuál era? Porque los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que quedara ciego? Y Jesús le dijo, este no está ciego porque pecó su padre o él, sino para que las obras de Dios sean manifiestas. Cuando Jesús hace milagros, lo que está diciendo que Él es el Mesías, que Él es el Señor. Él está mostrando que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Pero, ¿qué hacemos nosotros que tenemos temas culturales? No, nos adaptamos y decimos, no, tiene que ser de esta manera. Cuando el mensaje es que Jesús es el Señor, que Él tiene todo el poder y que Él, lo importante no es cómo hizo el milagro, sino que Él, que revela las credenciales que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Sí. Así es, pues. La escritura fue entonces escrita en una cultura particular y debe ser leída por otra cultura. Nosotros somos otra cultura, no somos judíos ni palestinos, ni estamos en el primer siglo. El problema ahí es que la cultura a veces se vuelve un obstáculo en algunas cosas, porque hoy día, como les dije, nosotros ya tenemos la escritura, ¿cierto?, traducida, entonces para nosotros eso es una facilidad tremenda. ¿Sigue siendo relevante? Sí, sigue siendo relevante. Mire, hay algunos pasajes que Jesús mismo habló del literalismo. No sé si recuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Nicodemo? ¿Pero cómo? Le dijo, claro, tengo que volver al vientre de mi mamá. A ver, ¿cómo? Yo creo que Estoy harto viejo ya. Jesús pensó y dijo, Nicodemo, no seas tan literal. Cuando le habló a la mujer samaritana, le dijo, voy a darte del agua que salte para vida eterna. ¿Y qué le dijo a la mujer samaritana? Pero Señor, si no tienes cómo sacarla. Entonces Jesús pensó, yo creo, y dijo, pucha, no te estoy hablando de esa agua, estoy hablando de la palabra, de la verdad, ¿cierto? Y en otro pasaje Jesús dice, al menos que coman de mi carne y beban de mi sangre. ¿Y qué pensaron otros? Que era literal, que era caníbal. Jesús se volvió caníbal y algunos dejaron de seguirlo. Y Jesús va y le dice a sus discípulos, ¿y ustedes se van a ir también? No, Señor, no tenemos a dónde ir. Pedro le dijo, Señor, solo tú tienes palabras que dan vida. Porque Jesús no estaba hablando en forma literal. Y el último pasaje que rescaté es ese que dice que hay que lavar las ropas en la sangre del cordero. Usted ha lavado literalmente su ropa en la sangre del cordero. En sangre, quedará limpia. Lo que está diciendo ahí... Lo va a sacar más manchado. Lo más probable. Lo que está diciendo es que debemos aceptar, ¿cierto?, el sacrificio de Jesús en la cruz. Que esa sangre que Él derramó en la cruz nos libra de todo pecado, pero no es literal. Y hay muchos pasajes de la Escritura que no son literales. Hay poesía, ¿cierto? Hay mucha poesía. El tema es que nosotros tenemos que aprender a entender este tiempo. Como dice Romanos 12:2, dice, voy a leerlo ahí, no se conformen a este siglo, sino transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, no la palabra, nuestra forma de ver, para poder entender qué es lo que Dios le agrada. Bueno, cuando nosotros entregamos el mensaje o la enseñanza del Evangelio o la palabra de Dios, pasan tres cosas. Una, un rechazo. Si alguien rechaza el mensaje, bueno, ya lo entregamos. Pero que no nos rechace porque nosotros queremos entregarle un mensaje envuelto en un papel cultural, sino que sea el mensaje y la palabra de verdad. Lo segundo, el literalismo. Hay mucha gente que es muy literal y hay iglesias que son literales en pasajes que no son literales. Y ahí uno tiene que entender la cultura, en qué momento se escribió, para qué se escribió. Y lo ideal es hacer esto, la transformación cultural. Sacar la esencia del mensaje y traerlo a este tiempo. Y eso no es fácil. Necesitamos ahí escudriñar la escritura, leer mucho, buscar del Señor, ¿cierto? Para poder hacer esto, llevar el mensaje de la mejor forma posible, a todas partes. Bueno, ese es el problema de la cultura, que el mundo bíblico, ¿cierto? Entre el mundo bíblico y el mundo actual o contemporáneo hay un abismo. ¿Cuánto? 2000 años.
de una cultura cambiante, no solo de que hay 2000 años, sino que además el Nuevo Testamento y el Antiguo se escribieron en idiomas que no están relacionados con nosotros. Y nosotros a veces nos apegamos a este mundo bíblico y lo conocemos y sabemos, entendemos las formas y nos acomodamos ahí. Pero hay un mundo contemporáneo que necesita escuchar este mensaje. ¿Y cómo se lo llevamos? El libro que leí yo decía que los cristianos liberales viven en este mundo contemporáneo, pues ellos aceptan todo, pero no saben nada de la Biblia. Y la sociedad vive hoy día su vida y no entiende la Escritura. Entonces, para eso estamos nosotros hoy, para construir puentes, para poder explicarle el Evangelio a las personas. Henry Howard, en su libro Enseñando para Cambiar Vidas, dice, para verdaderamente impartir información es necesario establecer puentes. Necesitamos hacer un puente. Necesitamos ser puentes. ¿Cómo le enseñamos a los niños? ¿Le vamos a enseñar cómo le enseñamos a un grande? ¿Cómo le enseñamos a los jóvenes? ¿Cómo le hablamos a los jóvenes? ¿Le hablamos como un adulto? ¿Cómo nos relacionamos con los ancianos? ¿Con los inmigrantes? A veces hay cosas que no son agradables a otros, que culturalmente las hacemos y no nos damos cuenta que no son muy agradables. Y aquí hay un ejemplo que me gustó mucho, que es el ejemplo del agua. El agua es un elemento vital, y esa es la verdad, es un elemento esencial. Jesús la comparó a su mensaje, mas el que bebiere esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Jesús compara el agua con el mensaje de su palabra. Y por ejemplo, el agua, ¿cómo se obtenía antes el agua? Bueno, yo me imagino que en las épocas más antiguas la gente caminaba hasta los ríos, se agachaba. Y en la Biblia vemos ejemplos, ¿cierto? Que se agachaban y tomaban con las manos, ¿cierto? Y bebían el agua. Otros inventaron recipientes para trasladar el agua y generalmente los pueblos y las ciudades se asentaban cerca de ríos, de lagos, para poder beber de este elemento vital, porque si uno no bebe agua se muere. Entonces los primeros hombres vivían cerca, ¿cierto? Para tener acceso al agua. Otras culturas hicieron canales, como los romanos. Los romanos hicieron canales que hacía que el agua se moviera por todos los lugares, y ahí ayudó mucho eso. Cavaron pozos también, cisternas. Sí, pues eso ahí está, aquí está el tercero, en la Biblia, pues hay muchos ejemplos de pozos. Entonces el hombre entendió que ya no tenía que estar tan cerca de un río o de un lago, podía hacer un pozo. Pero para sacar el agua al pozo tampoco era sencillo. Había que ir, ¿cierto?, con baldes, ¿cierto?, con un cordel, ¿cierto?, y sacar el agua. Y ahí está el pozo. Bueno, así son los pozos ahora, no sé cómo era antes. Luego se inventó una bomba de agua, que es algo como esto, miren. Eso, que se instalaba en el pozo y eso bombeaba el agua hacia arriba. Y uno lo ve en las películas, a veces que en el viejo oeste sacan el agua y la echan en una cosa como un recipiente. Y ahí se instalaba este pozo y la gente del pueblo iba a buscar agua. Pero hoy con la energía eléctrica, ¿cierto? Estas bombas son eléctricas y traen el agua, ¿cierto? Y con las cañerías y con la plomería nosotros podemos tener hoy día esto, el agua. ¿Se imagina usted que nosotros dijéramos, no, ¿cómo va a tomar agua de la llave? Hay que traerla, el agua siempre la hemos traído en balde. ¿Qué es lo importante? El agua, eso es lo importante, no cómo la sacábamos, cómo la traíamos. No es que mi papá lo hacía así, yo lo voy a hacer así. Y siempre ha sido así. Lo importante es que la gente tenga acceso al agua. No es la forma, no es la forma la importante. A lo mejor todas son relevantes independiente de donde uno esté, porque a lo mejor en el sur o en el campo todavía hay pozos. O hay lugares donde no hay agua, ¿cierto? Y hay que acarrearla. Y es la única forma. Pero yo no creo que alguien que tenga el agua en la llave quiera acarrear el agua. Lo esencial es el agua y la forma de sacar el agua es todo lo que hemos visto acá. Ese es un ejemplo. Veamos la escritura. En 1 Corintios 9:23 dice, aunque soy libre, no, voy a leer ahí,
Voy a leerlo en otra versión. Dice, hago todo esto por la buena noticia de la salvación, para participar de su bendición. Este es Pablo. Aquí voy a dar 3 ejemplos. Primero, la venida del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, en Pentecostés, ¿cierto? Estaban todos ahí en ánime juntos, vino un estruendo, ¿cierto? Y vino el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Les daba que hablarse. ¿Por qué? ¿Qué dice en Porque Hechos habían 2:8? porque habían entre ellos medos, persas, había de diferentes nacionalidades. Cosmopolita era la ciudad. Así, en la fiesta, pues. En la fiesta se venían de todas partes, los judíos que estaban en todas partes del mundo venían a Jerusalén. En Hechos 2:8 dice, ¿cómo pues les oímos hablar en nuestra lengua? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. O sea, el Espíritu Santo hizo una adaptación, no le habló en lenguaje angelical que nadie entendiera, sino le habló en sus propias lenguas. El segundo ejemplo es Pablo, con los atenienses. No sé si recuerda Pablo y los atenienses. Cuando Pablo llega a Grecia y ve todos esos ídolos y dice que le da rabia por la idolatría, pero Pablo se contiene, se contiene y llega, ¿cierto? Ahí donde está ese altar al Dios no conocido. Y les dice, ese es el que yo les vengo a hablar, el que ustedes adoran sin conocerlo. De hecho, Pablo dice que usa incluso, hace alusión a los poetas de los griegos, dice, en él vivimos y nos movemos y existimos porque somos sus descendientes. Pablo dice que no se enardeció su corazón contra ellos, sino que fue y les habló en su forma. Es por eso que en 1 Corintios 9, 19, 23, dice, aunque soy libre, no pertenezco a ningún ser humano, me he hecho esclavo de todos para poder ayudar a salvar al mayor número posible de gente. Entre judíos me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. Entre los que viven bajo la ley me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos, aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos, para poder ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho de todo, para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Hago todo esto para la buena noticia de la salvación, para participar de sus bendiciones. Bueno, y el último ejemplo, Jesús. Jesús estaba en el cielo, estaba en su trono. ¿Y qué hizo? Descendió. Descendió. Siendo Dios, se despojó de su divinidad. Y se hizo hombre. Dejó su trono y se hizo hombre. En la condición de hombre se hizo siervo. Vivió como uno de nosotros, tuvo sed, hambre, sufrió como nosotros, pero sin pecado. Habló la lengua de su pueblo. Esto es interesante, porque Jesús, cuando está hablando con sus discípulos, le dice, miren, no entienden, y eso que le hablo con su propia lengua, si le hablara las cosas celestiales, le hablo las terrenales y no la entienden. Les enseñó con los elementos de su cultura, ¿cierto? El pastor, el labrador, el pescador, el obrero. Jesús adaptó su mensaje, su forma. Sí. Su forma. Bien. Hermano Luis, Fresi. yo mi punto personal también, algo muy importante, una característica, que él se negó a sí mismo, y eso que cuesta, como hombre y como en la vida en Cristo Jesús. Así es, así es. Lo interesante de esto, hermano, es la verdad, el mensaje. La forma, cómo entregar la verdad, mientras no daña a Dios, mientras usted no esté pecando, lo importante es la verdad, el mensaje del Evangelio. No Lleve el ofenda mensaje. a Dios. Que no ofenda a Dios, exactamente, eso es lo importante. A él no lo podemos dañar. Así es. Jesús nunca adaptó el mensaje, aunque no fue monedita de oro para caerle bien a todos, ¿cierto? Porque igual lo criticaron. Pero él no adaptó el mensaje. El mensaje lo entregó y llegó a todos. Incluso a los que algunos pensaban que no merecían.
Aquí hay otro ejemplo, la persona y su vestimenta. Mire, yo me he visto de forma deportiva, a veces me he visto de gala, me he visto formal, me he visto con la vestimenta típica, a veces ando en pijama. No. Y esa es la forma en que ¿cierto? Me he visto para ciertas ocasiones. Pero en la esencia soy yo, sigo siendo yo. ¿Sí o no? Sí. Entonces eso es como cultura. Y hay dos pasajes interesantes, el lavamiento de los pies y el beso santo. Por tema de tiempo voy a abordar el beso santo. Pablo, al término de sus cartas, ¿qué dice? Nos saludemos Saludaos los unos a los otros con un beso santo, un ósculo santo. Os saludan toda la iglesia. En Pedro también, Pedro dice, salúdense unos a otros con un ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la idea del beso santo? ¿Que donde vamos a todo el mundo le vamos a tener que dar un beso? ¿Cuál es la esencia del mensaje? Ese beso tiene que ser entre los hermanos, la familia en Cristo. Por eso dice... Es que usted lo está tomando literal. ¿Cuál es la esencia? La idea del beso era un saludo afectuoso, que en ese tiempo era la forma. Amor. Cultura. Esa es la forma en que lo hacían los judíos. La pregunta cultura. es, ¿nosotros tenemos que darnos ese mismo beso? No No necesariamente. ¿Ah? Luis, No necesariamente. Vimos un video al principio de cómo se saludan las culturas. Entonces, lo importante. Eso tenía que ver con el contexto, el in situ, lo que ocurría en el momento. Y cómo Jesús se adaptaba a eso. Y cómo Pablo después lo comienza a transmitir, porque bueno, él después ya comienza a ser un instrumento usado por Dios para también acercar este evangelio a las diferentes culturas. Amén. La esencia del mensaje. Este mensaje. La esencia del mensaje es el saludo, de saludar Manuel, afectuosamente. Hermana Cimcia. Ya, una pregunta. Entonces, si al decir beso santo era como un tema de cultura, como ellos de costumbre sabían hacerlo, ¿por qué dijo beso santo? Así dice Pablo, pues, beso santo. El beso apartado para los hermanos. Salúdense. Si alguien tuviera que traducir. O sea, hermano Luis, no necesariamente, porque hay que también entender de que ellos ya habían recibido este mensaje de salvación de parte de Jesucristo, el que había entregado su vida. Entonces, habían, cierto que a través de la muerte, de su resurrección, el hombre natural que estaba condenado por la ley del pecado, a través de Jesucristo, ¿cierto? Cambiaba su condición de condenado a la muerte eterna. Entonces hoy día tenía que vivir, su condición de vida ya no era la misma. Era un hombre que había sido, ¿cierto?, redimido de su mal proceder, y hoy día era un hombre como nosotros, con esperanza de una vida eterna. Para lo cual Pablo dice, sed santo, Pedro invita a vivir una vida de santidad. Entonces este ósculo santo también lleva esa condición de todos aquellos que han creído en esta salvación y que hoy día su vida ya no es una condición de hombres liberales, pecadores, sin esperanza, sino que en una nueva condición de vida. Por eso Pablo apunta que es un beso en santidad. Así es. ¿Cierto? Alejado de la condición de pecado. Pero si lo lleváramos, por ejemplo, a los árabes, si lo lleváramos a la cultura que ni siquiera se acercan para saludar, que se hacen ¿cómo sería? ¿Cómo adaptamos? ¿Cómo entregamos el mensaje? Porque la esencia de este mensaje es que debemos saludarnos afectuosamente, dependiente de la cultura. Entonces, a lo mejor en alguna cultura va a ser un beso, en otra va a ser un apretón de mano, en otra va a ser un abrazo, en otra... Lo importante del mensaje es que debe ser afectuoso.
Cuando se despidan, dice, despídanse y salúdense afectuosamente. ¿Y qué es afectuosamente? Con Cariñosamente. cariño, con Claro, cariño. con respeto, cariñosamente. Ahora, si Yes. nosotros estamos aquí, estamos acostumbrados, porque no solamente porque somos cristianos, el chileno generalmente, bueno, yo vengo de una familia que siempre el abrazo y el beso, esa es la verdad. Así es, po, así es. Claro. Y después ya Es cuando que uno nosotros, conoce al Señor, nosotros los esto latinos somos de costumbre. beso acá. No, Claro, como pero digan. si voy a ir a Arabia, no voy a ir a besar a ninguna árabe. No, o sea, uno entiende como, yo creo que esa es una de las cosas que más se preocupan los misioneros, en que hay culturas en las cuales hay cosas que yo estoy acostumbrada a hacerla acá, pero no debo hacerlas allá. Exactamente. Exactamente. Y esa, Bien. esa afectuosidad tiene que ver con el mensaje también de la Escritura que dice que debemos tratarnos todos con consideración, considerando Unos a a los otros, otros, amándonos ¿cierto? unos a otros, soportándonos unos a otros, Eso orando tiene que los ver unos con por los otros. afectuoso, eso tiene que ver con el ósculo santo, eso tiene que ver con la reverencia, con el apretón de mano, con el Claro. 3 besos. Con el abrazote. Exacto. Si lo llama Templo Shalom, es así. Con Mire, hermano. abrazo, beso, o movimiento de Sí, cabezas, o así, ¿no? Sí, pues nosotros somos súper expresivos, hermano. Así que salude con cariño, ¿no? Y nos lleva menos afecto ni menos cariño que el beso apretado, el abrazo con el ¿Sabe cuál, palmetazo en la sabe cuál, espalda. cuál es el problema? Sincero. Sí. Pues ¿sabe cuál es el problema? Es que si no entendemos las culturas o las formas, probablemente nos rechacen, y nos rechacen no por el mensaje, sino por la forma. Eso es lo que, es lo que debemos evitar. Una iglesia que funciona bien deberá comunicar la verdad de Dios en el lenguaje de la cultura. Las personas necesitan saber que la palabra de Dios es relevante a sus necesidades. Las personas que llegan, las nuevas, necesitan saber que hay algo en nuestra iglesia que les va a servir. Porque si para ellos no es relevante lo que nosotros les decimos, probablemente no entiendan el mensaje. La verdad de Dios no cambia. Sí debemos adaptar la forma a la cultura, la enseñanza. ¿Ya? Y recordemos siempre que Jesús se hizo como uno de nosotros. Él es nuestro mayor ejemplo. Bien. Comentarios, preguntas, estamos terminando. Dudas, inquietudes. Bueno, muy bueno el tema. Y también yo rápidamente llegué del norte acá, mi familia besaba, nos encontramos con otra familia que era de parte de mi papá y ellos lo único que hacían es, alégale primo, y nosotros no entendíamos, porque alegar en el norte es discutir. Entonces tuvimos que, ¿por qué tú dices alégate? Y ahí tuvimos que, él nos tuvo que explicar que era, alégale primo, nosotros pensamos, alegar es discutir, así en el norte. Y era un saludo. Sí, un saludo. Sí. Gracias, pastora. ¿Alguien más? Muy buena clase, hermano Luis. Bueno. Bueno, Dios les bendiga. Voy a dejar de grabar.